acá en Guatemala, pues 5 de la tarde, ya con 5 minutos. En Ecuador, pues son las 6 de la tarde con 5 minutos. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Primero que nada, por escucharnos el día de hoy, eh, darles un saludo fraternal y siempre deseándoles ahí que estén muy bien, también haciéndoles conciencia que se tienen que cuidar y tomar todas las medidas de prevención para lo del COVID-19, ¿verdad? Lo de la pandemia, para que podamos estar con una salud plena y proteger a nuestros seres queridos. Entonces, en ese sentido, les damos la cordial bienvenida. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a dar un webinar especial que lo va a impartir nuestro maestro Andrés Veloz. Él es un abogado de Ecuador y para mí es un gusto el día de hoy presentarlo. El tema es Derecho Colectivo de Trabajo. Él es abogado ecuatoriano en el libre ejercicio de la profesión, es consultor y litigante en la firma de abogados Veloz y Pozo de Abogados de Ecuador. Es un experto en derecho administrativo, corporativo, laboral, individual, colectivo y penal. Tiene como sus estudios, tiene un máster en Derecho Penal y experto universitario en victimología por la Universidad de Sevilla, España, especialista universitario en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid, especialista universitario en Derechos de Daños por la Universidad de Salamanca, autor de la tesis de grado El pliego de peticiones como mecanismo legal de la clase trabajadora para la solución de un conflicto colectivo de trabajo, autor de la tesis de posgrado La pena de muerte en defensa del bien común ecuatoriano. Entonces, el día de hoy para mí es un gusto saludar a mi estimado amigo y maestro Andrés Veloz. Muy buenas tardes, estimado maestro, y te dejo en el uso de la palabra para que podamos dar inicio a esta excelente conferencia. Gracias, mi estimado Douglas. Si me confirma si está bien el audio únicamente para empezar. Sí se escucha y se ve bien, mi estimado amigo. Bueno, buenas tardes con todos los usuarios de la Casa del Operador de Justicia, con todos los hermanos americanos de cada país que están suscribiendo a la Casa del Operador de Justicia. En especial un afectuoso saludo al doctor Denis Herrera en su calidad de director general y a ti, mi amigo y colega doctor Douglas Herrera en su calidad de director académico de esta institución con fines académicos. Agradezco también a cada uno de ustedes por brindarme su tiempo y su espacio para poder compartir el conocimiento en el ámbito del derecho laboral colectivo de trabajo. Esa es la ponencia que vamos a realizar el día de hoy y que estará junto a ustedes con una sistematización desde el análisis del estudio comparado. Tienen que tener en cuenta que yo soy abogado de la República del Ecuador y en base a la legislación aplicable a mi país, pero sin embargo en materia laboral tenemos también instrumentos internacionales que nos coadyuvan y nos aplican a las diferentes naciones, en este caso Ecuador, y al anfitrión de este espacio como es Guatemala. Pues bien, empezamos con la ponencia, es el derecho colectivo de trabajo. Al momento de establecer y ver ya la palabra colectivo, establecemos que es dos o más personas que perseguirán un fin conforme a derecho. ¿Qué es conforme a derecho? Conforme a la aplicabilidad del principio de legalidad, que no es más que las normas jurídicas de un sistema positivo reconocido por cada Estado. La estructura sine qua non del derecho laboral colectivo, en la exposición que vamos a desarrollar, va a ser que estableceremos obviamente que es una definición, sus principios, que son principios de carácter constitucional, unas características que permitirán abarcar de mejor manera y entender la noción del derecho laboral colectivo de trabajo y las fuentes de las cuales se nutre este derecho colectivo de trabajo y tiene sus cimientos para poder ser explicado.
En la segunda parte estableceremos lo que es las tres instituciones del derecho laboral colectivo. Como ven aquí son las asociaciones profesionales, en las cuales explicaremos cómo se transforma, cómo se constituye y para qué tiene su utilidad una asociación profesional tanto de trabajadores como de empleadores. La segunda institución tenemos lo que es el eje central y a mi criterio, desde mi punto de vista profesional académico, la contratación colectiva de trabajo. Y finalmente, como todos aquí estamos inmersos estudiantes de derecho, colegas abogados, lo que son los conflictos colectivos de trabajo. A raíz de un conflicto colectivo es que el derecho empieza a accionar conforme a las reglas y procedimientos que establecen tanto las normas sustantivas como las normas de carácter adjetivo, que no son más que las normas procesales para el efecto. Pues bien, en materia laboral, así como en diversas materias, como por ejemplo en derecho penal tenemos tratadistas reconocidos como Claude Roxin, Guter Jacobs, Francisco Muñoz Conde y el extinto maestro Mirpuch. En materia laboral se ha destacado al maestro mexicano Mario de la Cueva, en virtud de aportar con sus grandes obras jurídicas y análisis del derecho laboral, tanto individual como colectivo. Por referente al derecho colectivo hemos establecido, y parte de la noción básica que es parte del derecho al trabajo en general, y lo que nos ha manifestado es que son los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y de patronos en sus relaciones y su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Entonces ya aquí vamos enunciando que el derecho laboral colectivo tiene sus principios, normas e instituciones, como lo manifesté anteriormente, que van a regular la relación laboral, es decir, el trabajador con el empleador, únicamente con la característica de que el trabajador ya no es una persona natural, sino que será un colectivo representados en una asociación profesional que establecerán las circunstancias y condiciones con el empleador. A través, en este caso, el maestro ya nos establece la terminología de lo que son los conflictos colectivos de trabajo. Evolucionando en el tiempo, tenemos aquí al infaltable, uno de los mentores en toda América, el maestro argentino Guillermo Cabanelas, que tiene, como todos conocemos, una obra sensacional que es el Diccionario Jurídico Elemental, en el cual establece todos los términos del derecho, y uno de ellos ha sido el derecho laboral colectivo, que como ya lo manifesté, lo conceptualiza como una parte del derecho al trabajo, referente a las organizaciones de empresas y profesionales de trabajadores y patronos, en el cual sus contratos, sus conflictos y la solución de estos. Del maestro Cabanelas ya se establece y se rescata el término de contrato. De aquí ya nace la naturaleza y la existencia del famoso y tan denominado contrato colectivo de trabajo. Y finalmente la tratadista Monesterol en el año 2011, se podría decir uno de los conceptos más recientes del derecho laboral colectivo, ha establecido que el derecho laboral es autónomo y tiene sus propios sujetos, principios, fuentes, medidas de presión, medios y órganos de solución de conflictos. Dentro de las medidas de presión debemos ir ya conceptualizando para poder entender el desarrollo de la ponencia, lo que es la huelga y el paro. La huelga para los trabajadores y el paro, el derecho para los empleadores como tal. Pues bien, en Ecuador nosotros tenemos nuestra norma suprema, es la Constitución de la República del Ecuador, que fue promulgada en el año 2008. Desde el año 2008 hasta la actualidad 2020 no ha existido otra constitución. La que está vigente es la Constitución de 2008, que ha sufrido series pequeñas pero trascendentales reformas, y en el ámbito laboral no ha sido la excepción. Pero sin embargo, cuando se promulgó esta Carta Magna el 15 de octubre del 2008, lo que se ha manifestado es conceptualizar dentro del catálogo de derechos que tiene la Constitución de la República del Ecuador, como el derecho al agua, a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano, se encuentra el derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo. Lo conceptualizado el derecho al trabajo como un derecho y un deber social que responde a una concepción doctrinaria del derecho al trabajo.
Y lo fundamental es que manifiesta que es un derecho económico, lo cual es muy acertado por la Constitución de Ecuador, ya que en materia laboral lo que siempre se persigue es el lucro. En este caso, el obrero vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, y el empleador cancela una remuneración al trabajador para obtener una mayor productividad. Entonces, en este caso, la Constitución ha dicho que es base de la economía. Y obviamente, en un sistema capitalista como es la República del Ecuador y la mayoría de países en América, el trabajo es lo que genera la economía. Y eso es fundamental destacar, ya que hoy por hoy, en la actualidad, estamos viendo que el derecho al trabajo es uno de los derechos más lesionados por la pandemia del COVID. El derecho al trabajo depende mucho de la sustentación y sostenibilidad del empresario para garantizar los puestos de trabajo. Por eso que hemos visto que muchas empresas a nivel mundial se han ido a un proceso de liquidación forzosa. Entonces, esto genera el derecho al trabajo. Y obviamente, si un empresario cierra su empresa, el trabajador automáticamente es vulnerado a su derecho al trabajo y pasa a una condición de desempleo. La Constitución del Ecuador tiene 424 artículos. Les paso un dato para que entiendan la extensión de esta Carta Suprema y fundamental de nuestro ordenamiento jurídico acá en Ecuador. Y en el artículo 326 nos establece 16 principios del derecho al trabajo. Los 16 principios son aplicables a las relaciones individuales como colectivas, pero sin embargo se destacan los numerales, como lo he determinado, el 7, 8, 10, 12, 13 y 14, en el cual establecen el primero un fundamento emanado de la Organización Internacional del Trabajo, como es el derecho a la libertad de organización. Es decir, que el Estado tutela que toda persona trabajadora con otra persona tienen el derecho a organizarse sin autorización previa. Se puede decir que es un derecho primario que tienen las personas en el ámbito del derecho laboral, y por eso es que los trabajadores pueden asociarse, organizarse sin previa autorización del órgano estatal. Luego tenemos lo que es que el Estado estimulará la creación de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Ahí, en este momento, con este principio, es cuando el Estado, a través de su cartera, como es el Ministerio del Trabajo, registra esa asociación que han hecho los trabajadores. Y si cumplen los requisitos legales, que ya los vamos a ver a continuación, estimula y efectiviza la organización de trabajadores o de empleadores que se quiera crear. Aquí es cuando el Estado establece y cumple con su verbo de estimular la creación. ¿Cómo estimula? Con el reconocimiento que otorga personería jurídica a estas organizaciones. Luego tenemos lo que es el diálogo social. El diálogo social es una política pública en materia laboral que acá en Ecuador lo utilizamos con frecuencia, ya que es preferible en materia laboral hasta por la práctica no acudir mucho a instancias judiciales, ya que en instancias administrativas, a través de un diálogo social entre las partes, como una especie de mediación, que es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, se puede tratar y terminar alguna controversia a través de un diálogo social. Entonces, en caso de que exista una controversia entre una organización de trabajadores con una de empleadores, estos pueden adoptar el diálogo social para poder llegar a un acuerdo. Tenemos en el numeral 12 el conflicto colectivo de trabajo. La Constitución del Ecuador hace referencia a que todo conflicto colectivo de trabajo, absolutamente todos, tienen que ser sometidos a la decisión de lo que emane la resolución de un tribunal de conciliación y arbitraje, que ya vamos a entender de dónde nace este tribunal de conciliación y arbitraje. Posteriormente tenemos el derecho que garantiza el Estado y que es otro concepto emanado de lo que es la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que garantiza a todas las personas trabajadoras a ejercer el derecho a la contratación colectiva. Como lo dije al inicio, la contratación colectiva es el ejercicio, es el hecho fundamental y el eje central del espíritu de por qué existe el derecho colectivo. Es la contratación colectiva, en lo que se hace el proceso de negociación para generar un contrato colectivo de trabajo. Y finalmente el Estado ecuatoriano reconoce los derechos de la resistencia, en este caso, como les dije, para los trabajadores el derecho a la huelga y para los empleadores el derecho al paro. Ambos reúnen una serie de procedimientos
y una serie de requisitos que ya lo vamos a estudiar en la parte que se refiere a los conflictos colectivos de trabajo. Pues bien, esos son los principios constitucionales que Ecuador ha estipulado y ha emanado y están en plena vigencia y en plena aplicación para la relación jurídico-laboral de índole colectiva. Los principios doctrinales. Estos principios doctrinales han respondido a un estudio, a una investigación, ya que en mi etapa de pregrado, como vieron en la presentación, yo realicé mi tesis de grado en Derecho Laboral Colectivo, ya que en mi experiencia preprofesional en el despacho que ahora soy abogado asociado, Veloz Pozo, he tenido la oportunidad de vivir la parte académica y la parte práctica del derecho colectivo al trabajo. En base a aquello se ha leído una serie de normas, de obras jurídicas, de casos de la vida real de los trabajadores, en los cuales hemos determinado una serie de principios doctrinales y a la práctica social y a la práctica jurídica laboral que hemos ejercido en el ámbito de nuestra profesión. Los principios doctrinales que hemos determinado siempre ha sido que es un derecho nuevo. Un derecho nuevo al momento de establecer el progreso industrial del mundo como tal, ya que si nosotros solo es básico remitirnos a los tiempos de la esclavitud en el cual el trabajador era una especie de objeto que no tenía derechos, no tenía ninguna condición decente de trabajo, entonces la evolución de la sociedad y de la historia ha hecho que hoy por hoy exista un derecho colectivo al trabajo, un derecho que garantice la eficiencia y la efectividad de los derechos. En el siguiente principio decimos que es un derecho autónomo. Autónomo porque tiene una normativa propia. En este caso, en mi país existe el Código del Trabajo, en vuestro país existirá la ley laboral, tiene una normativa propia, es decir, que tenemos un ámbito de protección de la norma exclusivo en materia laboral. Tenemos que es un ámbito de un derecho especial. Especial porque el ámbito de protección, como lo manifesté de la norma, tanto para conflictos colectivos, para contratación colectiva, para ejercer cualquier derecho, tiene su misma norma y su mismo procedimiento que lo hace especial. Es decir, que únicamente es aplicable para trabajadores y empleadores. No es generalizado. Manifestamos que es un derecho proteccionista, ya que trata de proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, que indudablemente es el trabajador, porque el trabajador lo que tiene como valor fundamental intrínseco es la fuerza laboral, pero se enfrenta versus al capital del empleador. Entonces, al tener un capital, el empleador tiene como una especie de subordinación sobre el trabajador. Por eso existe la famosa teoría de la relación de dependencia. Pero, sin embargo, el derecho colectivo del trabajo ha determinado aplicar una balanza y equilibrar esta desigualdad con la especie del derecho colectivo al trabajo, ya que al momento de establecer nosotros un contrato colectivo de trabajo, ya estamos golpeándole un poco más al capital, pero conforme a derecho, conforme a las reglas que te emana de tu ley especial, como es el Código del Trabajo en mi país. Decimos que es un derecho social porque el fin es el bien común. Pues si analizamos y respondemos a la teoría de un derecho es autónomo, individualizado y no puede ser transferible, pero sin embargo un derecho sí es derivado. Si un trabajador está en una estabilidad, percibe una remuneración, tiene un trabajo estable, tiene todos sus derechos en goce, obviamente ese trabajador, en el caso de ser jefe de hogar, su familia estará de igual manera en el mismo equilibrio. Eso es lo que persigue el derecho al trabajo. Que la familia también sea protegida, sea tutelada y sea garantizada a través de la remuneración que se le cancela a un trabajador. Y finalmente decimos que es un derecho universal e internacional, ya que interviene muchos preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, como es la OIT. Y en el ámbito regional, el Centro Interamericano de Administración del Trabajo. Este es un precepto
de índole netamente regional de la región, así como la Comunidad Andina de Naciones. Pues bien, arribamos a las características. Dentro de las características es fundamental la libertad de asociación, como ya lo he manifestado. La ley y la Constitución nos reconocen los instrumentos internacionales que tenemos una libertad de asociación las personas trabajadoras para poder agruparse y formar una asociación profesional. Tenemos en el siguiente el derecho de protección y tutela. Este derecho de protección y tutela va aplicado al ámbito de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, es decir, para poder determinar quién controla la vigilancia del cumplimiento de las normas de materia laboral, tenga ese sentido del deber de proteger y tutelar al trabajador y al empleador. Pero en este caso, el trabajador como tal tiene el derecho a que esa protección sea tutelada. ¿Cómo es ese derecho? Con el correcto funcionamiento de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, en el ámbito de sus competencias y funciones que son asignadas por mandato de la ley. Tenemos las normas imperativas. Las normas imperativas responden al fundamento claro y real del derecho como tal. El artículo 1 del Código Civil ecuatoriano manifiesta que la ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Al momento de establecer el aspecto de manda, es lo que decimos en materia laboral, norma imperativa. Un ejemplo de norma imperativa en materia laboral, que se deba suscribir un contrato colectivo de trabajo. No es facultativo ni a criterio del empleador ni a criterio del trabajador. Para el uno es un derecho y para el otro es una obligación. Entonces, eso es una norma imperativa. Y ese es el problema que tenemos en vuestro país, que muchas veces los procesos se dilatan por argumentos irrisorios que vulneran normas expresas. Como en vuestro país sabemos, el derecho civil siempre ha sido considerado como la madre de todas las ramas. Por eso sabemos que el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho comercial, el derecho bursátil, todos emanan del derecho civil. Hay contrato de trabajo, hay contrato mercantil, hay contrato minero. Entonces, esa es la fundamentación clara de la existencia de la norma imperativa. Finalmente, una característica es la exigencia del principio indubio pro operario y del principio de intangibilidad de derechos. El principio indubio pro operario es similar al principio indubio pro reo. En materia laboral dice que en caso de duda, será siempre aplicada cualquier disposición administrativa o judicial a favor del trabajador. En el derecho colectivo de trabajo, una aplicación a favor de la clase trabajadora representada en una asociación profesional. Es el espíritu del indubio pro operario. Y la intangibilidad de los derechos. Pues el director jurídico de nuestra firma, que es mi padre, el doctor Gustavo Veloz, ha determinado que esta característica responde a la teoría básica de la teoría de los derechos adquiridos. Que todo derecho que ingresa a mi patrimonio no podrá salir jamás. Por eso también el doctor ha manifestado a nuestro equipo de trabajo que ese es el espíritu de la relación laboral en materia colectiva, que sea de tracto sucesivo. Si hoy ganamos en un contrato colectivo 2 botas como ropas de trabajo, el siguiente contrato vamos a ir por 3 o por 4, pero jamás vamos a ir por una. Eso es lo que el doctor siempre nos ha manifestado en la cuestión de la práctica laboral. Y eso hemos aprendido tanto en el sector público como privado para vencer al empleador. Vencer en una lucha justa y equitativa conforme a derecho. Es decir, negociando. Porque el empleador tiene que cumplir las obligaciones, pero sin embargo ahí viene la experticia de la firma que asesora a varias organizaciones sindicales hace ya 15 años. Entonces, esto me ha permitido entender de suma manera y les transmito a ustedes. La intangibilidad de los derechos no es más que la teoría de los derechos adquiridos. Todo lo que ingresa a mi patrimonio jamás podrá salir. Y de manera concordante establece hasta con el derecho de irrenunciabilidad. Y en Ecuador, lastimosamente, tenemos una
una norma fundamental que ahora el contrato colectivo de trabajo garantiza a trabajadores que sean sindicalizados o no sindicalizados. Cuestión que al menos estamos en contra, ya que no puede ser justo que varios compañeros trabajadores se esfuercen en una organización sindical y otros traten de boicotear el derecho de organización, traten de interferir y haciendo un mal contra su propia filosofía, contra su propia organización, reciban beneficios. Pero esas son las reglas del juego y la firma siempre ha estado claro en que los beneficios son para todos los trabajadores. El derecho no responde a sentimentalismos, sino a lo que dice la norma imperativa. Y son todos los que reciben beneficios. Arribamos a las fuentes del derecho colectivo de trabajo. Yo lo he delimitado en 4 aspectos. La ley, porque la ley, como dije, y dentro de las características, dentro de los principios, hemos hablado de los principios constitucionales, las características que tienen normas imperativas, que es un derecho especial, que es un derecho autónomo, porque tiene leyes. ¿Qué leyes? La Constitución de la República del Ecuador, los convenios de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en ciertos artículos que determina lo que es el derecho de organización, derecho de asociación. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José. Tenemos también leyes como de carácter orgánico. En Ecuador tenemos desde el año 2015 la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar. Esto permitió hacer algunas reformas a la ley ordinaria, a la ley sustantiva de materia laboral, que es el Código del Trabajo. Tenemos decretos ejecutivos y tenemos acuerdos ministeriales. Sin embargo, tenemos una norma en Ecuador que la doctrina, los sujetos laborales, organizaciones de trabajadores, confederaciones, federaciones, políticos, medios de comunicación, abogados en libre ejercicio, abogados laboralistas, politólogos, estudiantes, tenemos una gran incertidumbre que hasta el día de hoy no ha sido absuelta. En Ecuador tenemos la existencia de los mandatos constituyentes, pero sin embargo, dentro de la jerarquización de la norma, dentro de la teoría de la pirámide de Kelsen, no los hemos logrado ubicar. Pero sin embargo están como un fantasma legal que tiene incidencia en el ámbito del derecho colectivo de trabajo, como ya lo vamos a explicar. Entonces, estos mandatos, muchos colegas desconocen y por eso omiten errores en la práctica jurídica laboral. Porque uno en toda rama del derecho tiene que entender cuál es el ámbito de aplicación de sus normas para poder ejercer, poder reclamar, poder ejercer peticiones de manera motivada, porque el derecho, el deber de motivación no es más ni menos, como dice el artículo 76, numeral 7, literal L. Es fundamental el hecho con la norma y con la prueba. Como todos sabemos y axiomas jurídicos del derecho, todo lo que en derecho se manifiesta hay que probar. Probar, prueba documental, prueba testimonial, prueba apreciable. Pero hay que probar y hay que fundamentar. De conformidad a la norma tal, aplico esto. No por criterios ambiguos. El derecho responde a una argumentación jurídica correcta. Bueno, estas leyes son las que conforman y tienen incidencia en el derecho laboral colectivo. Luego tenemos lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia ha permitido en el derecho laboral colectivo de trabajo establecer criterios que la Corte Nacional de Justicia, que lastimosamente en mi país se ha vuelto una corte con todo el respeto, que al parecer solo tiene salas de lo penal. En Ecuador, lastimosamente, se ha relegado la existencia de las demás salas. Pero sin embargo, en su tiempo, y prueba de aquello, tenemos que ex miembros magistrados de esta corte, antes denominada Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia, en la especie del doctor Asdrúbal Granizo, pueden emitir ciertas jurisprudencias que son hoy por hoy favorables para los trabajos. Un ejemplo,
La reforma del artículo 220 del Código del Trabajo manifestaba que antes de esta reforma, que solo el contrato colectivo tenía beneficios para los trabajadores sindicalizados. Pero, sin embargo, existía una jurisprudencia que manifestaba que sean o no sean sindicalizados, tenían beneficios. Pero desde el 15 de abril de 2020, el gobierno de aquel entonces transformó esa jurisprudencia y la hizo ley. Entonces, la jurisprudencia ha servido mucho en materia laboral, pero no ha sido satisfactoria porque tenemos bastantes vacíos legales. Y eso ha motivado que la Corte Nacional de Justicia quede estancada en el ámbito laboral colectivo. Otra jurisprudencia interesante que he destacado es la cuestión de que toda resolución de lo que emane de un tribunal de conciliación y arbitraje tiene fuerza de sentencia y carácter de cosa juzgada. Pero ya vamos a entender cómo se conforma este tribunal de conciliación y arbitraje, que es lo más dinámico y asombrante en Ecuador, en lo cual uno un poco tiene sus discrepancias por el ámbito de cómo se conforma. Pero sin embargo, esos tribunales están en plena vigencia, en pleno funcionamiento y han servido de especies de cuerpos colegiados para establecer y reivindicar derechos laborales. La otra fuente tenemos lo que es el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo, como manifesté, es el eje central, la fuente, podría decirse la fuente, el fondo del asunto. O sea, el contrato colectivo de trabajo lo que hace es, todos tenemos la noción básica que el contrato individual es por cada trabajador, pero el contrato colectivo lo que hace es en base a la asociación profesional, negociar a nombre de todos los trabajadores. Es decir, tener un poco más de cláusulas que superen a las puestas en el contrato individual. Y estas del contrato colectivo en base a la preeminencia, que es una norma jurídica aplicada en materia laboral, sean incorporadas, sean entendidas a la individual, al contrato individual de trabajo. Por eso el contrato colectivo, como ha manifestado nuestro director, el doctor Gustavo Veloz, es la base fundamental del derecho colectivo de trabajo. Todo nace, todo es un eje a través del contrato colectivo. Sin contrato, con todo el respeto, las organizaciones de trabajadores han fracasado en su lucha sindical. Una asociación profesional de trabajadores que exista y que no negocie un contrato colectivo o que sirva de deudor, disculpen la expresión, es una nulidad de acción plena. No encuadra en la configuración de la lucha laboral. Es decir, cómo lucha el obrero a través de otro obrero asociado en una organización profesional de trabajadores para enfrentar al patrono y negociar, celebrar y cristalizar un contrato colectivo de trabajo. En el contrato colectivo, como les dije, se inclina la balanza del capital, porque el capital empieza también a golpearse, pero en justa manera, conforme a derecho. Se piden lo que es los derechos adquiridos en contratación colectiva. Y finalmente tenemos la doctrina, que también es una fuente que nos ha servido, pero sin embargo en materia laboral ha quedado defraudando la doctrina, porque lastimosamente la doctrina muchas veces la están redactando colegas que no están en la práctica laboral. Y eso denota también un poco de que no exista concordancia entre lo que manifiestan los tratadistas del derecho laboral con lo que se da en la práctica. Pero sin embargo, como les dije, el maestro Mario de la Cueva ha sido un referente desde el ámbito laboral a nivel regional. Por eso México es un ejemplo de lucha sindical, como Colombia es un ejemplo en la práctica de talento humano, y España es el ejemplo a seguir para nosotros en prevención de riesgos laborales. Bueno, como les manifesté, la normativa aplicable en derecho laboral responde a lo que manifesté la Constitución de la República del Ecuador en los principios que ya los tratamos, los famosos mandatos constituyentes que les manifesté. Los mandatos constituyentes respondieron casi al año similar de la creación de la Constitución. Estos mandatos constituyentes lo único que vinieron a establecer en materia de contratación colectiva es regular y establecer los límites
para liquidaciones e indemnizaciones por retiro voluntario o por despido intempestivo. En el caso del mandato constituyente número 2, y es bueno para efectos de cultura general de ustedes, que en el sector público no se puede ganar más de 25 salarios básicos unificados. El salario básico unificado en Ecuador al año 2020 es de $400. Multiplicado por 25 da una cifra de $10,000. Es decir, que en el sector público ecuatoriano nadie puede ganar más de $10,000. Como dato de cultura general y para que ustedes entiendan cómo está nuestra inflación en la burocracia. Referente al ámbito colectivo, el mandato constituyente 2 estableció la indemnización por retiro voluntario. Que lastimosamente esta cifra ha sido reformada en el año 2015 a través de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento y Trabajo en el Hogar, al reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ya que la LOEP establece y regula el ámbito jurídico de las empresas públicas, en el cual se estableció que con el salario de $354 del año 2015 se liquide a toda persona que se acoja al retiro voluntario. El mandato constituyente 4 estableció lo que es los beneficios de la contratación colectiva y de las organizaciones sindicales, y el cual manifestó que en caso de haber un despido intempestivo, no será superior a 300 salarios básicos unificados. Y el mandato 8, que es uno de los mandatos más fundamentales y más destacados en la historia de la República del Ecuador, es en el cual se le empezó a dar un poco de dignidad al trabajador. ¿Dignidad en qué sentido? En la relación. Que la relación sea bilateral y directa. Es decir, se eliminó la tercerización laboral, la precarización laboral y la contratación por horas. Por ende, en Ecuador, estas formas de relaciones laborales no existen. Sin embargo, en las disposiciones transitorias tercera de este mandato, se emanó que legisle el Ejecutivo los criterios de la contratación colectiva. En mi país, el presidente, como máximo representante de la función ejecutiva, puede emitir conforme a la ley decretos. Por eso hay los decretos ejecutivos. Y en estos decretos de la contratación colectiva emitió el decreto 1701 en primera instancia, en el cual establecía criterios que el presidente de manera autónoma los consideraba necesarios para que... Y aquí hay un gran error conceptual de aquel decreto, que se dio la potestad de que se establezcan veedores a las confederaciones, a las federaciones, que únicamente estas organizaciones, que legítimamente están constituidas, pero en su accionar han usado a la contratación colectiva para fines políticos, más no para ejercer el espíritu que lo decía Mario de la Cueva, Cabanelas, Monesterol, es decir, proteger, garantizar, efectivizar, reconocer los derechos de la clase trabajadora. Han hecho de todo, menos el tutelar los derechos de los trabajadores. Porque el derecho está en la ley, señores. El derecho, compañeros, está en la ley. Todo lo que el cuerpo jurídico, los abogados reclamamos, está en la ley. El problema es cuando no reconoce la autoridad o cuando se menoscaba la ley. Y en materia laboral tenemos hasta un principio básico, que ninguna transacción puede ser válida si implica la renuncia de derechos. Nuestra Constitución, ese es el índole y la característica de ser garantista. Por eso es garantista de derechos. Y eso responde a la teoría neoconstitucionalista. Primero está el derecho antes que la norma. Por eso en la Constitución están los derechos y los principios rectores del derecho al trabajo. Tenemos normas internacionales, pero muy ambiguas. Es lo que se le ha criticado y eso es lo que el director de nuestra firma, el doctor Gustavo Veloz, cuando viajó a la ciudad de Ginebra, en Suiza, manifestó ante la OIT que el convenio 87 de la OIT, vigente a la actualidad, que el convenio 98 de la OIT, vigente a la actualidad, convenio 87 establece de la libertad sindical
y a la protección del derecho de sindicalización frente al Estado, pero fue promulgado en el año 1948. Es decir, que ha habido una brecha muy grande que no ha evolucionado. Y eso se ha criticado a la OIT, con reclamaciones con otras organizaciones que hemos patrocinado, de trabajadores. No ha habido la evolución. Igual el convenio 98, que es el que se aplica para la contratación colectiva, año 1949. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo también nos ha defraudado, como ha defraudado en lo de la pandemia. No hemos sentido el apoyo de todos los países miembros de lo que la OIT tiene que garantizar los puestos de trabajo. Al menos en mi país, la OIT no ha dicho un reclamo al Ejecutivo. Señores, las cifras de desempleo. La OIT se ha quedado en lo que está aquí en esta diapositiva, en letras, lastimosamente. Luego tenemos la ley especial, que es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es la ley sustantiva que regula las relaciones entre el trabajador y el empleador, y tiene tiene ahí las clases de contratos, tiene las condiciones de trabajo, tiene los derechos adquiridos, tiene el capítulo de contrato colectivo, de negociación colectiva, de conflictos colectivos de trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, y la parte procesal de competencia y procedimiento. Sin embargo, en el año 2015 existió la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento Laboral, en el cual varias normas del Código del Trabajo fueron modificadas y reformadas. Eso dio una implicación en que se puso a contradecir mucho esta ley orgánica con el propio Código del Trabajo, con mandatos y con la Constitución. Por ende, hoy por hoy en la práctica estamos en un enredo jurídico laboral que se está volviendo para las autoridades discrecional. Y esto es un perjuicio para la clase obrera, porque el trabajador es la parte vulnerable. El trabajador lo que cristaliza es la efectivización y el cumplimiento de sus derechos. El trabajador no crea derechos, el trabajador exige lo que le da la ley, y el empleador tiene que cumplir lo que la ley le emana. Es tan práctico y tan simple la cuestión de la relación laboral. Finalmente, lo que manifiesta los decretos ejecutivos y los acuerdos ministeriales. Dentro de los acuerdos ministeriales tenemos una infinidad de acuerdos. Podemos estudiar los acuerdos ministeriales, se nos va hasta el día lunes. Pero estos acuerdos han permitido en la contratación colectiva determinar ciertos parámetros para poder negociar los contratos colectivos. En especie de los subsidios, por ejemplo, familiar, de antigüedad. Eso nos ha permitido los acuerdos ministeriales reglamentar. Hasta aquí es el marco jurídico del derecho colectivo al trabajo. Arribamos a lo que les dije, a la segunda parte de la ponencia. Las instituciones. Eso yo comparto con la doctrina. Comparto que ha conceptualizado que las instituciones son tres. Primero, para que tenga noción el derecho colectivo, hay que establecer cómo se asocian. ¿Para qué se asocian? Para la contratación colectiva de trabajo. Y en caso de un problema, hay un conflicto colectivo de trabajo. ¿Y cómo solucionamos ese conflicto? ¿Cómo lo manejamos? Eso es lo que vamos a tratar en esta parte de la ponencia. Estos tres ejes lo que permiten es establecer que el derecho colectivo del trabajo tiene una trilogía. Asociación para negociar un contrato colectivo y para blindarse de un conflicto colectivo. Esa es la trilogía. Y eso hay que tener bien claro en materia laboral. Que todo lo que haga la asociación profesional debe ser en beneficio de los derechos de los trabajadores. Derechos intangibles e irrenunciables. Y esos derechos son de índole económica, social, cultural, porque, discúlpenme la expresión, el laboral, si bien es cierto del 100%, del 75%, es un derecho económico, es decir, en dinero. Pero hay derechos que son intangibles, proyectables, como el permiso sindical, como los días de vacaciones. No es dinero, pero se reconoce. Lo que se permite es que el empleador no vulnere y explote.
Vamos por el primero. La normativa ecuatoriana en la ley, en el principio de legalidad, ha definido como asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales responden al espíritu constitucional del derecho a la libertad, del derecho a la organización. A esto responden las asociaciones profesionales. En este caso, la ley aplica el principio de igualdad ante la ley, que es un principio rector general en todo ámbito del derecho. Es lo que establece, y justo hoy vimos un post en Facebook interesante del doctor Douglas Herrera, que en materia constitucional en Guatemala se está estableciendo una discrecionalidad a la aplicación de la ley en el despacho de causas. Justamente eso es lo que el derecho laboral ha regulado y manifiesta que el principio de igualdad ante la ley y el derecho de libertad de organización estipulado en la Constitución se garantiza las dos relaciones. Porque no hay que malinterpretar que el derecho laboral es todo obrero. El obrero, como tiene derechos, tiene sus obligaciones. Y el patrón también tiene derechos y obligaciones. En este caso, el Ministerio del Trabajo es el encargado de registrar las asociaciones profesionales, tanto de empleadores como de trabajadores. Empleadores, tengo aquí un ejemplo, el Comité Empresarial. Y de trabajadores tengo un ejemplo, el Comité de Empresa de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. Pero para crear, para tratar de constituir y de organizarnos, hay que revisar los parámetros que manda la ley. El artículo 443 del Código del Trabajo me manifiesta los requisitos cuantificables, o sea, numéricos. A los empleadores me dice que deben haber mínimo 3 empleadores para hacer una asociación profesional de empleadores. Si son 2 empleadores, no puedo. Si son 3, sí puedo. Si son 4, sí puedo. Pero si es uno, mínimo 3. Y en los trabajadores dice que sean mínimo 30 trabajadores. Trabajadores de una misma empresa, del mismo patrono, con la misma relación de dependencia, pero mínimo 30. 29 no puedo. Y no es que te vulneren la Constitución. Hay un requisito numérico. 31, 32, podemos asociar. Y es lo que justamente los trabajadores se asocian para crear ¿qué? El comité de empresa. Comité de empresa. El comité de empresa es una de las organizaciones fundamentales, la principal, la base de la contratación colectiva desde el ámbito de los obreros. ¿Qué fin tiene asociarme como trabajador, agruparme, constituir, realizar? El proceso es el siguiente para llegar a la parte de la persona jurídica. Nos reunimos 32 obreros, decidimos voluntariamente asociarnos para crear la asociación profesional, convocamos a una asamblea, que es una reunión, aprobamos el acta, elaboramos nuestro, como pueden ver aquí compañeros, nuestro estatuto, un borrador, un proyecto del estatuto, armamos la directiva, porque en el estatuto se va a reglamentar el funcionamiento del posible comité que vamos a constituir. Estipulamos por escrito la supuesta directiva. Entonces, todo ese proyecto que hacemos los trabajadores previo a asociarnos es lo que consignamos y presentamos ante el Ministerio del Trabajo, el cual revisa todos los requisitos de ley y en caso de ser cumplidos todos, procede a la inscripción y registro de la directiva y registro de la nueva persona jurídica como es el comité de empresa. Y ese oficio, que es un acto administrativo del Ministerio del Trabajo, es lo que le da a la organización sindical personería jurídica. Pero personería jurídica ¿para qué? No para politizar, es para tener capacidad para contratar. Para eso es la personería jurídica, para poder contratar, negociar, representar. Eso es lo que hace la personería jurídica, más no para politizar. Ese es el mal criterio que tienen las organizaciones sindicales de mi país. Que el eje central, como hemos dicho siempre, es agruparnos, asociarnos, para tener personería jurídica e ir a negociar. Por ende, aquí tienen a ustedes un ejemplo de nuestros archivos del despacho,
de una acta, de un oficio del Ministerio del Trabajo, al cual te inscriben a una organización profesional de trabajadores, en el cual se establece que se reconocen los estatutos, el reglamento, se aprueba el nombre, para que ustedes entiendan en términos de derecho societario, la razón social, se podría decir, la denominación del comité de empresa y quiénes van a presidir. No todos los directivos tienen el mismo rango ni las mismas funciones. Es desconcentrado. En este caso, en el comité de empresa, el máximo representante, el eje fundamental, el eje central del comité y el representante legal, judicial y extrajudicial de esta personería jurídica es el secretario general. El secretario general es un obrero que fue asociado al inicio, pero el momento de constituirse en un secretario general ya tiene un rango de ser la máxima autoridad dentro de esa asociación que formó de los obreros. Entonces, al estar en esa máxima posición, se equivale en la relación laboral al máximo representante del empleador. Por ejemplo, en una empresa, al gerente general. Eso ha trabajado la firma, parte de lo jurídico, en la capacitación al dirigente sindical, que llegue a comprender la evolución que tuvo de ser un miembro de base a ser un directivo. Eso es lo que trabaja la firma y la importancia para que puedan, con todo respeto, puedan sentarse con toda la tranquilidad y con la seguridad que lo que están contratando no es algo malo. Están ejerciendo un derecho de representar a sus compañeros de base que lo eligieron. Y así también tenemos un secretario de comunicación, de defensa jurídica, de finanzas, de educación y cultura, de salud y de actas y comunicación. Hay de distintas ramas porque en fin la organización profesional no únicamente es para negociar un contrato colectivo específicamente. Es lo fundamental, sí, pero también tiene para hacer la propaganda sindical, la capacitación, o sea, es un cuerpo colegiado. Por eso en la imagen inicial vemos cuando los trabajadores deciden asociarse, deciden unirse, van rumbo a la asamblea para constituir la asamblea, su primera asamblea en miras de poder registrar la directiva y el comité. Y cuando ya salen con el documento oficial, porque es con documento oficial que hay que salir el reconocimiento. El órgano estatal, el Ministerio del Trabajo, reconoce y te inscribe y te registra la directiva. Con este documento salen ya del edificio fortalecidos, con fuerza, con personería jurídica, salen los trabajadores a luchar por sus derechos de forma colectiva. Recién en ese instante nace el espíritu del derecho colectivo de trabajo. Antes de que les registre el ministerio, son individual. Pasan el reconocimiento, estamos ante la plena acción eficaz del derecho colectivo del trabajo. De los empleadores no se estipula mucho más que el requisito legal que ustedes les manifesté de 3 empleadores, porque la ley en ese caso un poco como media, podría decirse un término un poco desigual, porque al empleador no se le exigen muchos requisitos, solo dice mínimo 3 empleadores y pueden asociarse. Pero generalmente no hay muchos empleadores que se asocien, más son los trabajadores. Eso hay cifras del Ministerio del Trabajo que lo respaldan. Bueno, ya estamos asociados los trabajadores, ¿verdad? Ya tenemos el comité de empresa, tenemos personería jurídica, tenemos ya capacidad para contratar, tenemos reconocimiento estatal, es decir, estamos en un terreno firme. Entonces, con esta cuestión, ¿qué procedemos a hacer? Vamos ahora sí a la contratación colectiva de trabajo. Vamos ahora sí a lograr lo que han manifestado los dirigentes sindicales. Vamos a cristalizar la lucha sindical. Para negociar un contrato colectivo de trabajo, hay que estar preparados. Hay que estar preparados conforme a la normativa que expliqué, que incide en las reglas, en las limitaciones de la contratación colectiva de trabajo. Y en Ecuador tienes 2 espectros tú para negociar.
o bien cuando haces un proyecto de contrato colectivo, o bien cuando vas a revisar un contrato colectivo existente. Vamos al primer escenario. Se crea la empresa Nestlé. No, vamos con el ejemplo de la Agencia Nacional de Tránsito. Esos trabajadores lograron asociarse y tienen la personería jurídica, pero no tienen un contrato colectivo existente. O sea, en su vida, en su relación laboral, nunca han tenido un contrato colectivo. Entonces van a ir por la vía del proyecto del contrato colectivo. Queremos cristalizar lo que nos garantiza la Constitución. Queremos tener nuestro contrato colectivo. Entonces, el Código del Trabajo en Ecuador ha manifestado que en el sector privado únicamente puede celebrar contrato colectivo el comité de empresa. Y en el sector público el comité central único, que a mi criterio viene a ser lo mismo. O cualesquier otra organización que tenga el 50% de los trabajadores, dice. Este proyecto de contrato colectivo hay que redactarlo por escrito. Aquí en mis manos tenemos uno de los contratos colectivos más emblemáticos de la firma Veloz y Pozo. Este es nuestro mejor contrato colectivo que logramos suscribir ante una empresa pública, que es la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EMAPS, de la ciudad de Quito. A esta empresa logramos obtener logros, cláusulas, conquistas que jamás se han logrado en la historia de esta organización sindical. Aquí nosotros presentamos un proyecto, que aquí obviamente ya está cristalizado en el contrato, ¿verdad? Todo este proyecto hay que redactarlo por escrito. Y aquí ingresa la incidencia del abogado experto en contratación colectiva. ¿Cómo redactas tú un contrato colectivo de trabajo si desconoces lo que es el derecho colectivo de trabajo? Yo no soy experto en derecho aduanero. ¿Cómo hago un contrato aduanero? Yo no soy experto en minas. ¿Cómo hago un contrato minero? Entonces, hay que saber la materia para poder brindar una buena asesoría, un buen patrocinio a la organización sindical. Entonces, el proyecto de contrato colectivo, algunas organizaciones sindicales las realizan por su cuenta, pero bajo la fórmula de copiar, pegar y cambiar nomás los títulos, porque la matriz es la misma. Pero esta firma lo que hace es, de en blanco, desde la página 1, establecerte un proyecto de un contrato que supera los límites, los hechos y las conquistas que te emana la ley. Ese es el espíritu de la negociación. Ese es el espíritu y el logro, y por lo cual hemos tenido éxito reconocido por varias organizaciones sindicales y por varios contratos como este que les indico. Obviamente no lo pueden leer, pero estos son los hechos que hablan por sí solos del éxito, del patrocinio que tenemos en contratación colectiva de trabajo. Bueno, el proyecto del contrato colectivo se lo presenta ante un inspector del trabajo, que es una autoridad administrativa que labora en las dependencias del Ministerio del Trabajo. Este lo que hace es recibir y realizar un acto procesal de notificar al empleador. Le notifica al empleador a fin de que conozca qué se está pretendiendo realizar conforme a derecho. Y este tiene que comunicarse con el comité de empresa para iniciar una negociación entre las partes, porque todo contrato es para negociar. Todo contrato es para negociar y llegar a un punto de acuerdo, a un punto de consenso. Pero sin embargo, en casos se puede negociar entre las partes y en casos no llegamos a acuerdos. Entonces, cuando hay una discrepancia, nos remitimos nuevamente al Ministerio del Trabajo ante el señor inspector y ingresamos una petición manifestando que no se ha llegado a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, en esa etapa firmamos el contrato por triplicado ante el director regional del trabajo y tenemos un contrato colectivo nuevo. Pero en la práctica no mucho se da porque el empleador dilata porque le están lesionando su patrimonio. O sea, le están lesionando y trata de buscar y bueno, y eso es cuestión de la litis. En la inconformidad no llegamos a un acuerdo,
hay que poner una petición y exigir que se convoque. Este Tribunal Nacional de Arbitraje está compuesto por 5 personas, en el cual el inspector del trabajo hace como de ponente, de presidente de ese tribunal. Y las partes, en uso de sus derechos de igualdad ante la ley, nombran 2 vocales la parte trabajadora, 2 la parte empleadora. En este caso, el comité de empresa nombra sus vocales y el empleador pone sus otros 2 vocales. Estos realizan una reclamación y presentan junto con sus pruebas. La reclamación no es más que una petición en la cual van los comparecientes, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, los medios probatorios y las pretensiones y la cuantía que presenten ante las cláusulas. Aquí también la práctica nos ha dado que tú puedes plantear un proyecto de contrato colectivo con 30 cláusulas y hemos llegado al acuerdo de 25. Y 5 estamos ahí inconformes. Las 5 son las que sometemos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque el resto lo superamos. Ese es el diálogo social que manifesté al inicio. Vamos, superemos. De 30 a 25 aprobadas, vamos con las 5 en conformidad. No vamos a ir siempre por todo o nada, sino hay que ir de tracto sucesivo. En materia de derecho colectivo de trabajo no hay audiencias ni de juzgamiento, ni de saneamiento, ni de ejecución, ni nada. Siempre en materia laboral responde a las audiencias de conciliación. Conciliar. Materia laboral es para conciliar. Conciliar no quiere desmerecer el ejercicio profesional de la intervención del profesional de derecho a una audiencia. Se llama de conciliación, pero para conciliar hay que demostrar. Entonces, nuestro despacho demuestra cómo, con abogados, con másteres, con técnicos en prevención de riesgos laborales, con financistas, con estudios de mercado y mercadeo, con estudios tributarios, estudios societarios. Hay que demostrar al empleador, tú tienes que demostrar y decir, este empleador gana 20 millones al año y no quiere este incremento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere vulnerar ¿qué? El principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración. O sea, quiere ganar solo el empleador y vulnerarle al trabajador. Eso no permitimos nosotros. Y ese es el espíritu de la connotación colectiva. O sea, si ganamos más, todos tenemos que ir en la misma escala. Finalmente, este Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el que direcciona las audiencias y el proceso desde que se conforma, y es el que termina resolviendo. Resuelven como resuelve cualquier juez, con una especie de resolución que la jurisprudencia ha dicho que es cosa juzgada y tiene fuerza de sentencia ejecutoria. Entonces, ante una resolución tenemos el derecho de impugnar, ¿no? Pero únicamente en materia laboral, en este caso, podemos impugnar aclaración o ampliación en el aspecto del contrato colectivo, ya que el contrato por A, B o C, dilatado o no dilatado, tiene que llegar a cristalizarse, porque es un derecho que ya está adquirido. Y lo que vamos a hacer es fijar cómo se realiza el contrato. Y finalmente se suscribe ante el director regional del trabajo, se firma por triplicado y se pone en conocimiento y entra en plena vigencia. Un tip que manifiesto a los colegas: muchas veces se presentan a las audiencias de conciliación el comité de empresa solo el secretario general. Entonces omiten leer que es una directiva, que tienen que ir con sus credenciales, con sus nombramientos y efectivizar su legitimación. Esa es una táctica procesal que lastimosamente esta firma ha ganado conflictos colectivos por los errores abismales de los colegas. Pero esto es bueno, que del error se aprende y tienen que siempre llevar consigo sus credenciales que les acredite quiénes son y en calidad de qué comparecen. Pues, cuando hacemos el proyecto de contrato colectivo o revisamos un contrato colectivo, hay estabilidad laboral. Siempre tendremos estabilidad laboral. Es lo bueno del Código del Trabajo, que el trabajador y el obrero, mientras se discute algo en el ámbito del derecho colectivo, tiene su estabilidad laboral. Y en caso de que le vulneren esto,
se puede declarar una huelga, que es el conflicto colectivo de trabajo. Vamos a la parte de la revisión del contrato colectivo de trabajo. Esto parte ya de la idea de cuando ya existe un contrato colectivo. Ya tenemos este contrato colectivo, ¿verdad? Nos dice aquí que es del año 2014-2015, porque el contrato colectivo puede ser por tiempo fijo, indefinido o por lo que dura una obra o la creación de una empresa. Generalmente se los hace por tiempos, o sea, por 1 año, 2 años. Pero la ley dice que todo contrato, todo el contrato, desde el más costoso hasta el menos costoso, desde el más largo hasta el más corto, tiene que ser revisado. Esto de ser revisado responde al principio de tracto sucesivo, porque todo, como ustedes saben, en política económica y de globalización, todo sube, ¿no? O sea, la vida nunca es la misma. Cada año que subió el salario, que subió la producción, o sea, por eso te dicen, revisa el contrato, que hay cómo hacerlo total o parcial. Y la ley dice que en caso de que sea indefinido, se establece el parámetro de cada 2 años. Tú puedes tener un contrato indefinido, pero cada 2 años revisa. Cada 2 años revisa. Tiene que hacerse una petición fundamentada con 60 días antes del vencimiento de ese contrato. Y generalmente lo que la firma hace, depende el desarrollo del cumplimiento de un primer contrato, es revisar las cláusulas de carácter económico. Eso es lo que hace el espíritu. Revisar, pues hemos establecido, al menos en este contrato colectivo en EMAPS, establecimos lo que fue la revisión económica y ganamos rubros solo por la revisión económica. Entonces no vamos nuevamente a revisar que hay que dar los EPIs, sino que esas cláusulas se entienden como automáticamente renovadas. Entonces las cláusulas económicas son las que nosotros hacemos hincapié y las negociamos. Y ahí está la experticia de la firma. Por eso tenemos aptitud profesional para negociar, porque yo no puedo decir, deme un incremento en pleno derecho. ¿Y cómo justifico? Números. Ahí viene el cuerpo del equipo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo, de acuerdo al artículo 220 del Código de Trabajo, te define que es el convenio o el acuerdo que llega a una asociación de empleadores con una asociación de trabajadores para establecer las condiciones de trabajo, que se las conocen como las cláusulas. El artículo 237 nos establece, la ley dice que el contenido de un contrato colectivo son estos 6 ítems. Bueno, 5 ítems en específico y el 6 es muy general. Te dice que hay que fijar las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, la intensidad y calidad del trabajo. Es muy general eso. Los descansos y vacaciones, el subsidio familiar y las demás condiciones que estipulen las partes. Existen organizaciones de trabajadores que no contratan abogado y celebran el contrato automáticamente con lo que manda la ley. Pero la firma lo que hace es que de estos 5, tú tengas, en este contrato que les manifiesto exitoso, nosotros logramos alcanzar alrededor sí, parece verse, de 76 cláusulas. 76 cláusulas versus 5, totalmente excedente. Entonces, ahí viene la experticia. La ley te dice los parámetros, los mínimos, tú tienes que aplicarlos. Horas, montos de remuneraciones, descanso, vacaciones, subsidio familiar, y se acabó el contrato según la ley. Pero cuando dice las demás condiciones, ahí viene la experticia, ahí viene la capacidad, ahí viene la experiencia. Y eso es lo que muestran en los contratos colectivos, que aquí, como lo tienen en imagen, este es el mejor contrato que ha tenido la firma en el ámbito del sector público. El contrato colectivo de EMAPS. En EMAPS tenemos cláusulas de remuneración variable, tenemos retiros voluntarios, ahora mismo tenemos un sistema de remuneraciones, tenemos pensiones y bonificaciones por jubilación. Aquí solo te da subsidio familiar, nosotros tenemos un subsidio por enfermedad, tenemos una póliza de seguro, porque yo como especialista, que también soy en derecho corporativo, establezco los que son unas pólizas. Lo que no entiende en esta parte el obrero muchas veces
es que solo quiere que el contrato le derive dinero. Y a veces la firma lo que hace es que garantizar, por ejemplo, en el ámbito de prevención de riesgos laborales, que nuestro director en ese aspecto, como es máster en prevención, es quien comanda. Es garantizarte que estés con las demás seguridades en el ámbito de tus funciones. Eso en sí no es darte dinero, pero es que el empleador te garantice todas las medidas de protección, los EPIs, y así sea en seguridad y salud en el trabajo, en higiene industrial, en ergonomía, en psicosociología aplicada, en vigilancia de la salud. Eso es lo que hace la prevención de riesgos laborales. Y ahí es donde nosotros marcamos el plus y nos llevamos a varias empresas por encima, porque ellos teniendo un cuerpo, entiendan que la empresa, el empleador tiene gerente general, gerente administrativo, gerente jurídico, gerente de talento humano, técnico de prevención de riesgos laborales, tiene contadores. La empresa es un equipo. ¿Frente a qué? A una asociación profesional de trabajadores. El trabajador es trabajador, pero ahí viene el equipo de la firma. Ahí viene el equipo de la firma nosotros. Nosotros lo que queremos es evitar, ¿para qué? Porque esta seguridad lo que te hace, ¿qué es? Evitarte los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Pero que el empleador cumpla, ¿qué? Con un principio constitucional que de paso aquí se los mando. El empleador debe de garantizar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo de mis funciones. Eso está desde el año 2008. Ahora escuchamos en Ecuador y en todo el mundo a mucho experto en seguridad que dice los equipos de bioseguridad. Ponerte un traje y forrarte como robot no es ese el espíritu. El espíritu es que tú como empresario puedas identificar el riesgo, el factor de riesgo, y ahí hagas una planificación de la actividad preventiva. No es de poner, como nos pasó en la empresa pública metropolitana de aseo, que se llama Emaseo, que es la que se encarga de la recolección de residuos en Quito. Nos dijeron es de ponerle guantes nomás. Claro, ponga guantes y puede coger la basura, un vidrio. No, hay que establecer qué calidad del guante, grosor, hacer pruebas con un vidrio. El derecho laboral, por eso es un derecho especial, porque no es general, es un derecho especial y muy especial, porque cada obrero es distinto y cada empresa, no todos se dedican a producir químicos, no todos son textileros, no todos son, es de acuerdo a lo que haga una empresa, por eso es en base al accionar que hace una empresa. O sea, una empresa, ¿cómo la hace? Y ahí marca sus equipos de protección. Entonces, cláusulas así es lo que nosotros tratamos de incorporar en el contrato colectivo de trabajo. Son cláusulas que tenemos de siempre darle a nuestros clientes, a nuestras organizaciones sindicales, para que estén en el ámbito de sus derechos. Aquí pueden ver, para la gente de mi país que está aquí buscándonos, desde hace 15 años, como les manifesté, ingresamos y hasta la actualidad somos abogados del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es uno de los sindicatos más completos, hegemónicos de toda la República del Ecuador. O sea, tenemos ahí uno de los sindicatos que más fuertes y que fue el que nos cristalizó en este camino. Fuimos abogados de etapa en la ciudad de Cuenca. Somos abogados actualmente del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Química ya durante también 14 años. A esta empresa logramos rematarla y aún así seguimos recobrando rubros que el empresario fraudulentamente ha vuelto a abrir la empresa. Una vez que hizo ya la liquidación, discúlpeme, en ámbito societario, se liquidaron y volvieron a abrir. Entonces fue una liquidación chistosa. Y ese chiste les cuesta caro y nosotros accionamos para seguir cobrando los rubros. Fuimos abogados del Comité de Empresa de los Trabajadores de Q2. Esto fue una experiencia muy importante, ya que tuvimos el honor de ganarle el conflicto colectivo a uno de los presidentes más hegemónicos de este país, al economista Rafael Correa Delgado. Y no le ganamos por política, ni por resentimiento, ni por revancha. Le ganamos porque no cumplió la ley.
porque él como creó los mandatos, la constitución y todo, el presidente Correa, con su mismo veneno nos quiso hundir a través de en aquel tiempo, los de mi país recuerdan este nombre, el economista, no sé si se le puede llamar en ese tiempo, Pedro Delgado. Quisieron vender la empresa y perjudicar a los obreros. Eso no permitimos y logramos suscribir el contrato colectivo, como ven aquí en las imágenes en la segunda toma, ante la Dirección Regional del Trabajo, porque los compañeros de Q2 quedaron con un contrato en ese año 2011, hasta los actuales días no han vuelto a suscribir. Lastimosamente cambiaron de directivos y ya no patrocinamos a ese comité. El comité de empresa del EMAPS, que como les manifesté, es el comité donde brindamos el mejor contrato colectivo en el sector público. Hoy actualmente somos abogados del comité de empresa en el norte, en el cual estamos accionando, reclamando derechos laborales que fueron vulnerados. Y tenemos reclamaciones de tercerizados, tenemos reclamaciones por vulnerar principios de igualdad ante la ley y continuamos con ese comité de empresa. Tenemos el Sindicato Único de Trabajadores del municipio de Quito, que también fue una grata experiencia, en el cual logramos el incremento histórico de ese sindicato, que es el patrono del sindicato, es el municipio de Quito. Y jamás en su vida sindical tuvieron un incremento como el que logró esta firma a favor de ellos. Y actualmente nos encontramos en tantos comités de empresa, con el comité de empresa de la ANT, en el cual vamos a experimentar y aplicar lo que es el proyecto del contrato colectivo. Bueno, estamos llegando a la parte final. Vienen los conflictos colectivos de trabajo. El conflicto colectivo de trabajo. ¿Qué es un conflicto, colegas? Conflicto es sinónimo de una controversia. Y en este caso es una controversia entre el trabajador y el empleador. Tenemos dos espectros. La huelga para los trabajadores y el paro para los empleadores. La huelga es la suspensión colectiva del trabajo. Para llegar a la huelga hay que seguir un trámite que es el fundamentado y denominado en el pliego de peticiones. En caso de existir una controversia entre el trabajador y el empleador, que la firma lo ha catalogado cuando hay el incumplimiento de una cláusula del contrato colectivo, nosotros interponemos un pliego de peticiones. Este pliego de peticiones se presenta ante el inspector del trabajo. El inspector del trabajo notifica al empleador, contesta al empleador, con la circunstancia de que el empleador debe contestar parcialmente favorable o totalmente favorable a lo que manifiesta la clase obrera, ya que eso le evitaría incurrir en una declaratoria de huelga. Conforme al artículo 497, ahí establecemos 7 numerales en los cuales podemos declarar prácticamente la huelga. Tenemos lo que es la mediación obligatoria, que como siempre les digo, en materia laboral hay que conciliar, mediar, o sea, materia laboral es para conciliar, mediar, siempre esa es la tendencia del derecho laboral en el ámbito procesal. Tenemos la conformación de un tribunal de conciliación de arbitraje, solo que es en 2 instancias. Hay una primera instancia en la cual el presidente es el inspector y en la segunda instancia es el director regional del trabajo. Finalmente hay una audiencia de conciliación en la cual las partes llegamos a un acuerdo, como no lo podemos llegar, y el tribunal, en base a su indagación, a lo que obra del proceso en escrito, realizará una resolución. Y tenemos 2 instancias para interponer recurso de nulidad y apelación. Y también se pueden pedir recursos horizontales que a mi criterio son un desgaste procesal, pedir una aclaración y una ampliación, cuando no te van a refutar una resolución que ellos mismos lo han hecho. En la interposición de un pliego, también los obreros, mientras dure este proceso, tienen estabilidad laboral, no hay como despedir a ninguno. En caso de despedir a un obrero, se liquidará con los montos de indemnización de despido intempestivo establecidos en los techos del mandato constituyente 4 y las demás liquidaciones del derecho al trabajo, que de la ley, los proporcionales. Luego tenemos el paro, que es la suspensión del trabajo ejercida por el empleador, en el cual el empleador tendrá que demostrar si existe un peligro de liquidación forzosa o la falta de materia prima de acuerdo al ámbito de la empresa
puede demostrar que le está ocasionando y pedir al inspector para declarar el paro. Este también es notificado en cambio al comité de empresa para que conozca sobre aquello. Nombramos igual un tribunal de conciliación y arbitraje, porque todo conflicto colectivo de trabajo tiene que resolverse ante un tribunal de conciliación y arbitraje. Luego tenemos el procedimiento similar que manifesté y la declaración del paro, lo que ocasiona es la suspensión de los contratos de trabajo y de las remuneraciones y de los derechos. Cuando hay paro, no hay remuneración, es decir, está paralizada la empresa. Eso es referente a los conflictos colectivos de trabajo. Pues adjunto una bibliografía que es menester en Derecho Colectivo de Trabajo, que está obtenida de mi obra, de la tesis de grado que realicé y que les puede servir. Como están ustedes en Centroamérica, al maestro Mario de la Cueva, también recomiendo que puedan leer a Pla, que es un tratadista argentino, y eso sería pues la ponencia de Derecho Colectivo de Trabajo. El tiempo siempre nos agobia, nos aprieta, pero estamos expertos en haber podido sintetizar un parámetro tan extenso. Prácticamente el derecho colectivo sería como desde Canadá hasta Chile. Es una extensión larga que la hemos sintetizado como en las islas del Caribe. Hasta aquí la ponencia, espero que haya sido de vuestro agrado, hayas podido tener tu análisis comparado. Estoy presto a cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier inquietud que plantees. Estoy aquí y hasta aquí hago uso de la palabra doctor Douglas y hemos finalizado la ponencia de Derecho Colectivo de Trabajo en un ámbito bastante sintético. Muchas gracias, mi estimado maestro. Excelente conferencia. Muy buenos comentarios. Vamos a habilitar el chat un minuto para que los compañeros que estén interesados en plantear sus preguntas al estimado maestro Andrés Veloz, pues lo puedan realizar. La principal diferencia entre huelga y paro, hay una pregunta ahí. Sí, ahí está. Lanza, Douglas. Estimado amigo. Douglas, vamos a responder una pregunta que miré ahí, que es importante que lo entiendan porque es algo tan simple. Miré ahí una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia específica entre huelga y paro? La principal diferencia es que la huelga la ejercen los trabajadores y el paro los empleadores, pero las dos tienen un mismo fin: la suspensión del trabajo. En cualesquiera de los dos pierden las dos partes, pero la principal diferencia es quién la ejerce. Se podría decir quién ejerce la legitimación activa, es decir, huelga trabajadores, paro empleadores. Esa es la gran. Dice Gustavo Adolfo Pinello, en el Ecuador se dan problemas entre sindicatos y el gobierno. Bueno, Gustavo, ese siempre es lo que siempre se ha criticado a la firma. Cuando el derecho lo llevamos a hacerlo política es donde se pierde la objetividad. Y si tú eres algún trabajador o miembro de base de una organización sindical, tú tienes que exigir que los derechos que están en la Constitución y en la ley sean efectivizados, sean cristalizados. O sea, y si tú tienes el poder y tienes tus miembros de base, es lo que hace la lucha sindical, que salgan nuevos líderes, la renovación.
para que los trabajadores puedan tener una representatividad muy objetiva conforme a derecho. El problema, ¿sabes por qué es con los sindicatos y el gobierno? Es porque detrás de los logros sindicales están los favores. Y eso es lo que se debe erradicar. Por eso nuestra firma cobra honorarios profesionales, porque nosotros realizamos un trabajo en beneficio de los obreros. Nosotros ganamos de lo que ustedes logran en la conquista laboral. Nosotros no tenemos tintes políticos. Nosotros no luchamos ni para ser candidatos, ni para... Somos abogados. Y por eso cobramos honorarios, Gustavo. Eso hay que tener muy en cuenta, y ese es el mal que, con todo respeto, yo tengo muchos conocidos en las confederaciones, federaciones, CEDOC, CEDOCUT, CEOLS, UGT, FUT, que lastimosamente todo lo han hecho ahora a reducir a redes sociales. Cuando no, como tú viste en la ponencia, tenemos los mecanismos para accionar. En redes sociales no logramos nada más que un voz popular, pero no. Nosotros como abogados estamos obligados a aplicar los procedimientos, las acciones en pleno derecho. Eso con esa pregunta. Estimado maestro, vamos a continuar. Te voy a leer las preguntas y las vas contestando, ¿te parece? Vale, sí. Vamos a dar inicio. Muchos comentarios de excelente conferencia. Saludos desde el Quiché, desde un departamento acá de Guatemala, a mi estimado maestro. Gracias. Dice excelente conferencia, buenísima, muy buena conferencia. Lick, saludos desde Perú. Excelente ponencia, saludos cordiales. Excelente conferencia, Dios lo bendiga. Excelente ponencia y muchos comentarios. Vamos a buscar la otra pregunta. Aquí dice una pregunta de Jessica Ramos. Dice, no sé de qué país será Jessica Ramos, pero dice, a un despido sin causa justificada, con un sueldo menos del salario mínimo, dice. ¿Se puede pelear el restante al sueldo mínimo? Totalmente. Te voy a contestar, no sé de qué país será Jessica Ramos, pero si es de mi país, en mi país nadie, absolutamente nadie puede ganar menos del salario básico, es decir, de $400. Y en caso de haber ese perjuicio, obviamente la diferencia se reliquida, porque los derechos, como vuelvo a decir, los derechos en materia laboral son irrenunciables. Lastimosamente es la explotación que hacen los empleadores a fin de obtener, ¿qué? Menor inversión y mayor explotación. Ya no estamos en los siglos anteriores de explotar al obrero y que trabaje por lo que al empleador le parezca cancelar. La ley te determina salario mínimo, así como establece los límites. Pero sí, tú puedes reclamar, al menos en mi país puedes reclamar, y si es despido sin causa justificativa, sería un despido intempestivo, como lo traté en la ponencia en abril. Tienen que liquidarte con todos tus beneficios de ley y con la indemnización de desahucio y de despido intempestivo, de acuerdo, bueno, a los años de servicios que tú tengas, pero sí es totalmente reclamable lo que tú has sido vulnerada. Vamos a ver otra pregunta. Gracias, estimado maestro. Aquí tengo yo una, dice Haroldo Ramos Chávez. ¿Las huelgas tienen que ser autorizadas? A ver, la huelga sí, la huelga como dije, parte de un conflicto colectivo de trabajo. Cuando tú interpones un pliego de peticiones en mi país y estás en la tramitación del procedimiento especial, la huelga obviamente tiene que declararse en audiencia. O sea, hay que demostrar si se ha incurrido en una de las causales del artículo 497, que son 6. Si tú incurres y logras demostrar como el comité de empresa de los obreros que se ha configurado ese incumplimiento del Código del Trabajo, puedes solicitar tú en tu petición que sea declarada la huelga. Entonces, en resolución te declaran la huelga y una vez declarada la huelga en legal y debida forma, procedemos a notificar con la providencia preventiva a la Policía Nacional para poder ir a las instalaciones y conjuntamente con un inspector del trabajo
realizar un acta de inventario y entrar en custodia de los bienes, muebles o máquinas que tenga la empresa. Pues la huelga sí tiene que ser declarada por el Tribunal de Conciliación, porque tienes que recordar que el artículo 326 en Ecuador, numeral 12, te dice: todo conflicto colectivo de trabajo. Ya establecimos que el conflicto es una controversia, que el conflicto es una discrepancia, pero ya el hecho de ser conflicto tiene que ser relacionado todo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si no, no accionaríamos. Esa sería la respuesta al colega. Gracias, estimado maestro. Dice acá Jennifer María Zapón. Para usted, ¿qué es un sindicato, estimado maestro? No, pues para mí un sindicato es una organización de trabajadores. A ver, toda asociación profesional es que un comité de empresa, un sindicato, una confederación, una federación de trabajadores, todas son constituidas. La diferencia radica en lo que es la utilidad. El sindicato únicamente me serviría para negociar un contrato colectivo de trabajo a falta de un comité de empresa. Pero el sindicato para mí, ¿qué es? En palabras claras, claves y sencillas, es una organización profesional de trabajadores debidamente agrupados y colegiados. Eso sería. Gracias, estimado maestro. Dice Griselda Roxana Morales Romero. Ante cualquier despido en una empresa se puede pelear el tiempo de trabajo. Sí, totalmente. La cuestión del despido en una empresa es justamente como, bueno, no sería tema de esto, pero igual la absuelvo. En Ecuador tú tienes causas para terminar una relación laboral. Y si te despiden intempestivamente, obvio, tú tienes que hacer el reclamo. Depende, puede hacerlo vía judicial ante juez del trabajo y establecer una demanda en mi país en procedimiento sumario y liquidando los valores de desahucio, despido intempestivo y todos los proporcionales de ley. El despido varía de acuerdo a los años que tú tengas de servicio, pero en Ecuador se estableció una regla de a los mínimos de 3 años, desde $1,200 del mínimo hasta 3. Y si pasas 3 años, cada año por un salario básico. Es decir, a 5 años, 400 por 5, $2,000. Y tiene que liquidarte con todo, con el salario que tú estés percibiendo al momento del despido. Pero te lo hago con el básico para que más o menos comprendan en los cálculos. Pero es con la liquidación del salario que te despiden a ese instante. Eso es, con la última remuneración. Gracias, estimado maestro, por sus conocimientos. Dice Jesús Arturo de la Cruz Ábalos. Muy excelente conferencia, estimado doctor. ¿Qué pasa si la mayor parte que incumplen son los gobiernos locales, no acceden a la orden judicial? Qué buena pregunta de Jesús y qué vaina, se quedó una cuestión y era justo. Es una muy buena pregunta. Todo lo que he dicho está en la ley. Cómo debe proceder las autoridades, cómo debe del patrón. En este caso me dice Jesús el gobierno local. El gobierno local acá en mi país se establece, son los municipios. No accede ni a la orden judicial, dice. Bueno, si a la orden judicial, en un caso laboral, estoy entendiendo que es una sentencia que te ordena cancelar un rubro, podríamos incurrir en una acción penal ahí. Pero si el compañero en esa empresa hay una asociación profesional de trabajadores, tú tienes que ejercer, por ejemplo, con una petición al empleador para que reconozca pero si pese a ello incumple y dice, no, disculpe la expresión, te vota la sentencia, dice que no le parece, podrías ahí tener una discrecionalidad dependiendo del enfoque. A accionar también hay garantías jurisdiccionales, porque la sentencia, ¿qué es lo que te hace la sentencia? Reconocer un derecho. Entonces, si no te está vulnerando un derecho, puedes prácticamente imponer. En Ecuador hay una acción de protección. En Guatemala entiendo que puede ser un amparo constitucional, algo así.
Nosotros tuvimos un caso con el gobierno de Rafael Correa, que el Ministerio del Trabajo de ese tiempo no registró una directiva de trabajadores. Y nuestro director estableció y siguió una acción de protección porque ponderó que si iba a la vía judicial iba a demorar mucho el desarrollo procesal. Entonces accionó por la justicia constitucional, bajo la teoría de que se vulneró el derecho a la organización, como les dije, que establece la OIT, que la Constitución y toda esta serie de requisitos. Ganamos la acción en la primera instancia ante un juez civil. Sin embargo, el Ministerio con sentencia y todo dijo no. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ante la Corte Constitucional, el máximo órgano de justicia constitucional en Ecuador, ejercimos una acción por incumplimiento y ahí nos dieron una razón y los del ministerio tuvieron que responder. Lastimosamente, ese proceso duró algunos años, terminamos ganando y lo único que logramos rescatar fue daños y perjuicios porque ya había pasado mucho tiempo, pero se accionó. Lastimosamente, el gobierno y en el sector público hay un error conceptual. Piensan que porque está en el gobierno, la ley para ellos es discrecional, porque hay que ser un poco pensante. Los jueces son nombrados por el gobierno, entonces siempre responden a intereses, y el juez tiene la mentalidad de cuidar su puesto de trabajo. Por eso muchas veces fallan a favor de los gobiernos. Pero sin embargo no hay que desmayar y seguir buscando las acciones que sean más eficaces para reconocer. Pero en este caso, una sentencia que no te la cumpla, también yo te doy un consejo en el ámbito penal, porque también domino, sería, en mi país existe un tipo penal que se llama el incumplimiento de decisiones de autoridad legítimamente competente. Entonces eso también podría aplicarse. Es depende cómo sería el contexto del caso, pero por ahí va y tienes dos opciones. Muchas gracias, estimado maestro, excelente. Y acá en Guatemala, para retroalimentar esta circunstancia, podría ser algún tipo de desobediencia, el delito de desobediencia que está enmarcado en nuestra legislación penal. Solo ¿Sí? para apoyarte ahí en ese sentido. Como el desacato. Acá dice, sí, dice César Ferioni, excelente cátedra para los que estamos inmersos en el movimiento sindical. Excelente conferencia, muy buenos comentarios, magnífica conferencia, gracias por compartir sus conocimientos. Dice Gustavo Adolfo Pinelo, en el Ecuador se dan problemas entre sindicatos y el gobierno. Creo que fue más como un comentario, estimado maestro. Sí, No sé si le quieres agregar algo. Sí, eso justamente le contesté a Gustavo, que, bueno, parece por lo que tiene ese comentario, creo que es trabajador o miembro de base de algún sindicato y lastimosamente, compañeros, cuando uno dirige un grupo, siempre hay una desigualdad entre los que dirigen y las bases. Entonces, justamente hay los problemas cuando se trata de buscar intereses particulares. El problema es que el derecho colectivo nunca debe perder la esencia de ser colectivo. No puedes tú constituir un derecho colectivo para luego efectivizarlo como individual. O sea, no se puede sacar tajada de esa cuestión. Entonces, ese es el problema que hay con el gobierno. Pero mi criterio siempre ha sido que el gobierno del economista Rafael Correa Delgado en Ecuador, que es el antecesor del actual, creo que fue uno de los gobiernos que más dignidad le dio al obrero. Pero sin embargo, los sindicalistas, me refiero a sindicalistas de las vacas sagradas, que viven de esto, que han hecho de la contratación colectiva, del derecho colectivo, una especie como de arma para negociar, pero intereses personales. Entonces ahí vienen las discrepancias. Entonces, las bases, lastimosamente, se ven afectadas porque una cláusula tú pides que te paguen. Se me ocurre, tú pides la estabilidad tú pides por 8 años, ¿verdad? Es una garantía, es un derecho intangible. Pero el dirigente sindical va y le dice al gobierno, dice,
no le hagamos 8, yo les hago que firmen por 5, pero usted, tengo 3 sobrinos para que vayan al Estado a trabajar. Entonces, así hacen la compensación y es los problemas. Entonces, queda mal con el sindicato, con el comité de empresa, él se beneficia, pero quien termina perdiendo es la masa. Y eso es cuando vienen los problemas con el gobierno. Pero el gobierno en sí, como en todo lado, pienso que Guatemala, México, Colombia, Perú, estamos inmersos en una disputa de intereses. Y eso es lo que el derecho laboral, justamente a través de nosotros como profesionales, es luchar contra esas armas, contra esas desventajas y poder efectivizar lo que está en la ley, pero con un estudio coherente. Gracias, estimado maestro, por esos conocimientos. Y acá tenemos otra pregunta de Nancy Patricia Kiej. ¿Cuáles son los elementos del sindicato? Los elementos del sindicato, obviamente, ¿qué son? Los trabajadores, los directivos, los estatutos, el domicilio, los directivos. Esos son los elementos de un sindicato. Los elementos constitutivos, esos son los elementos del sindicato. Muchas gracias, estimado maestro. Dice Marvin Izaguirre, el título de la tesis, por favor. Sí, con gusto. Sí puedo yo meter al chat, ¿no? Sí, estimado maestro. Ok. Mi tesis sí está por ahí. Espérame, yo te pongo. La tenemos en las primeras diapositivas. Sí está. Ahí está mi tesis con ese título. Yo está en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador. Yo tengo ahí para darle. Se ha podido hacer esta obra que a ver si la explotamos en un libro. A ver, como la ficha. Ahí. Veo otro de Bielma Ramos. Dice diferencia entre contrato colectivo de trabajo y pacto colectivo de condiciones de trabajo. De acuerdo a Ecuador, contrato colectivo y pacto colectivo es similar. Eso no entiendo, no tiene, es casi como decirme diferencia entre agua y H2O, con diferente denominación, pero es lo mismo agua. Creo que Bielman Ramos, si trato de entenderle la pregunta, me estoy haciendo diferencia entre contrato colectivo y condiciones del trabajo. Es que justamente la suerte de lo principal es lo accesorio, las condiciones es las que vamos a cristalizar en el contrato de trabajo. Entonces, en el contrato de trabajo es lo que vamos, en el contrato colectivo de trabajo les vamos a estipular estas condiciones. Nancy Patricia Kieg López dice, ¿cuáles son los límites del ejercicio al paro? En Ecuador, como manifesté, tiene que haber 2 requisitos, que solicitar un paro es porque va a haber una liquidación forzosa o porque va a haber un perjuicio en la empresa que va a ponerle fin a su actividad, o que te falte la materia prima para el desarrollo de la actividad empresarial. Entonces, ese es el límite que te pone el legislador, que debe de cumplir esos 2 requisitos. En caso de que tú declares o pidas un paro de manera fraudulenta, es decir, falseando la verdad de los hechos, el Código de Ecuador te condena al paro ilegal, igual que a la huelga ilegal, pero esos serían los límites del ejercicio del paro. Ahí, eso creo que es. Yo creo que ya no hay más preguntas, mi estimado maestro. Sí, estamos bien. Yo pienso que
Hemos resuelto las preguntas que han planteado y la ponencia ha sido realizada y esperamos para ver si conjuntamente con el juez de la Cruz de tu país establecemos algún diplomado en el cual se pueda desglosar cada tema de manera más amplia y ya, y si los que estarían interesados podrían coordinar contigo, que eres el director de la academia, para que vean el costos y cómo lo postean y poder brindar ese diplomado en Derecho Laboral. Yo abordaría la parte colectiva y el juez de la Cruz de Guatemala, la parte individual. Seríamos ahí para que todos los oyentes escuchen, que esa es la idea que la Casa del Operador de Justicia quiere, a fin de que todos en el ámbito de sus funciones nutran sus conocimientos y puedan, más que todo lo que escuchan aquí, todo lo que uno trata de compartir, lo puedan aplicar en sus actividades académicas, profesionales, y más que todo generen un plus, ¿no? Generen un plus y pueda la academia brindar ese fin que tiene, que es, junto a grandes expositores, del cual me honra pertenecer, poder llegar a ustedes en las distintas ramas del derecho, ¿no? Sí, con mucho gusto vamos a estar organizando un diplomado en Derecho Colectivo para que sepan, estimados amigos que nos acompañan el día de hoy, en, en concordancia y concatenación de todo lo que en la legislación guatemalteca y ecuatoriana. Vamos a hacer un tipo de derecho comparado. Va a estar el licenciado Carlos de la Cruz y el licenciado Andrés Veloz, que nos van a apoyar para ver la realización de este diplomado, que muy pronto se los vamos a estar informando para que ustedes tengan a bien inscribirse. En referencia a lo que le concierne a la Casa del Operador de Justicia, para mí es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, desearles un feliz fin de semana, desearles que por favor se cuiden y por favor tomen las medidas precautorias ahí en referencia a lo que es todo lo que de medidas de resguardo para lo de la pandemia, para cuidarse ustedes mismos y sus propias familias. Y desde ya, pues muy agradecidos por su presencia, muy agradecido por su participación, estimado maestro Andrés Veloz, muy agradecido. Voy a enviarte tu reconocimiento para que tengas ahí a bien tener tu diploma de participación como conferencista. Muchas gracias y les agradecemos a todos su participación. Te dejo en el uso de la palabra, mi estimado amigo, para que te puedas despedir ahí de tu público. Gracias Douglas. Bueno, como siempre, es un gusto agradecerte a ti la invitación a tu hermano, al doctor Denis Herrera, que comanda este gran grupo académico, esta gran academia que ha traspasado fronteras, y eso es un plus, permite que entre hermanos americanos podamos seguir compartiendo conocimientos desde lo que uno es experto y puede compartir a todos. Y lo importante que de la Casa del Operador de Justicia no es discriminatorio, abarca profesionales del derecho, profesionales de ciencias económicas, tenemos acceso al público, trabajadores. Es bastante satisfactorio saber que tienes un diverso público que de todas partes del continente nos están siguiendo, nos están mirando, y permitirme siempre llegar a cada uno de ustedes cuando sea posible con los conocimientos que uno a lo largo de su vida académica y profesional pueda seguir aportando, así como también brindarles mis mayores felicitaciones por acompañarnos en esta ponencia. No se olviden de siguiendo las publicaciones de la Casa del Operador de Justicia, las cápsulas informativas que también he tenido el honor de participar en el ámbito del derecho penal, que también es otra rama que la manejo. Entonces, seguir compañeros trabajando desde nuestros ámbitos, seguirnos preparando. El conocimiento es amplio, cada día aprendemos algo nuevo, y en estos tiempos difíciles que vivimos, todo el mundo seguirnos cuidando, no ser tan imprudentes. Algún
nada es eterno en la vida, vamos a volver a estar en la normalidad y como le dije a Douglas, algún rato poder dar una conferencia de modo presencial junto a ustedes y de paso conocer la querida Guatemala y desearles una gran noche, que pasen bien y aquí ha sido un gusto compartir junto a ustedes esta ponencia, sin más que decir desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, que yo resido en la capital. Les mando un fuerte abrazo y hasta una próxima. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, estimado maestro. Feliz noche. Feliz noche.